¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Cueva del Marqués. Nos tardamos un poco en regresar, pero porque estábamos preparando un programa muy especial y, como siempre, me acompaña Ernesto de la Cueva. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, o días, o noches. Bienvenidos. Tenemos un programa especial hoy porque, aunque no está grabado de la grabación, vamos a montar una entrevista que hicimos, una especie de conversatorio que tuvimos con unos amigos sobre un tema que, a final de cuentas, nos ha estado dando vueltas desde que empezamos con el proyecto de la Cueva del Marqués. No sabíamos cómo en qué momento meterlo, pero bueno, nos decidimos. ¿Te acuerdas, Silvia? Sí, ya llegó el momento, después de estarlo planteando con diferentes formas, incluso tratábamos de hacer algo de ficción, pero creemos que para entrar a este tema, pues qué mejor que con amigos, pero también con expertos en el mismo. Entonces, este formato será un poco diferente al que estamos acostumbrados. No vamos a viajar en el tiempo en esta ocasión, también por la pandemia nos estamos cuidando un poco, No vayamos a pero llevar este virus a 1214. imagínate, nos traemos ahí de nuevo una bacteria desconocida y peor catástrofe. Pero entonces vamos a tener un programa, una charla bastante rica con un par de amigos y para hablar nada más y nada menos que de qué pasa en la mente de los asesinos seriales. Es una pregunta que nos hemos hecho siempre. A final de cuentas, ¿qué es lo que pasa con los asesinos seriales? Se hacen, lo hacen por placer. La satisfacción de asesinar serialmente está relacionada directamente con la satisfacción sexual. Todo este tipo de cosas, para poder entenderlas, nos va a ayudar dos amigos queridos, Alexis Solís, que es un psicólogo, y Amelia Suárez, editora, experta en literatura y de alguna manera experta aficionada también, como los otros tres, a los asesinos seriales. Ojalá que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros al hacerlo y comenzamos. Pues sí, ellos son quienes nos acompañan esta noche. Muchísimas gracias, Alexis, muchísimas gracias, Amelia, muchísimas gracias, Silvia. Y me gustaría empezar esta plática con una pregunta fundamental. ¿El asesino nace o se hace? ¿Qué opina, Silvia? Híjole, pues esta pregunta justo ha sido motivo de debate históricamente, ¿no? Hemos tenido varias perspectivas. En mi muy particular punto de vista, yo creo que se hace, ¿no? Porque incluso aunque una persona nazca con estos impulsos, si no existe un cobijo social o un cobijo de la familia, de la escuela, de todos sus círculos cercanos, evidentemente va a caer en hacer cualquier tipo de crimen, ¿no? O irse al extremo. Entonces sí creo que la cuestión social, los círculos cercanos a las personas son fundamentales para justamente abrir o cerrar estas oportunidades, ¿no? Y también, pues evidentemente el contexto está influyendo muchísimo, ¿no? Todos vamos a irlo desarrollando poco a poco, pero los contextos de violencia, de pobreza, de muchísimo maltrato, pues evidentemente tienen una influencia, ¿no? Entonces yo sí creo que el contexto social influye muchísimo y le da estas ventanas de oportunidad para transformarse o convertirse en este asesino. Pero bueno, también estaría bueno que escucháramos las opiniones de nuestros acompañantes esta noche. Sin duda se va a dar un debate sabroso aquí sobre este tema. Amelia, ¿qué opinas tú? ¿Un asesino se hace o las personas nacen con las ganas de asesinar? Pues mira, estoy de acuerdo con Silvia y también creo, bueno, por lo que he leído, es, digamos, una combinación, ¿no? Sí, del ambiente, de las condiciones de familiares, el entorno, la educación, todo eso, pero según he leído, que también hay ciertos componentes en cuestiones de genética, como que hay una, vamos a llamarle como una especie de predisposición. Esto ya nos contará Alexis qué tan cierto es, pero lo que yo he estado leyendo, que es una combinación de las dos cosas. O sea, tanto de alguna predisposición, de alguna cuestión genética y por supuesto que el entorno familiar y obviamente de fuera también de la familia influye bastante. Entonces,
Alexis, que es el especialista, me encantaría que nos aclarara esta duda. Por favor, Alexis. Bueno, ¿qué tal? Pues con todo gusto le replico un poco lo que la literatura nos dice, ¿no? Y concuerda con lo que ambas comentan. Esto es una mezcla entre genética y entorno. Es decir, hay dos factores ahí bien importantes. Uno, lo que tiene que ver con la regulación de ciertos neurotransmisores. Según los estudios, puede variar entre un 42 a un 72% la probabilidad de que uno nazca como con cierta tendencia a la agresividad o a la disociación, que ya hablaremos un poco de eso, ¿no? Sí, o a la psicosis, ¿no? Hay un alto porcentaje de la genética que tiene que ver con esto. Pero ahí entra la parte que Silvia nos comenta sobre la violencia estructural, ¿no? El hogar, el abandono, el uso de sustancias inclusive, ¿no? Pueden disponer o no. Hay una alta correlación entre el uso de ciertas sustancias y el que se disparen algunos genes, ¿no? Es decir, yo pude haber nacido con la predisposición genética para tener una psicosis, para tener una conducta sociopática o de mucha agresión, pero si no consumo, si no me expongo en general, lo cual es muy difícil, probablemente jamás se destape ese gen. Claro, se lo pasaré a mis hijos, nietos y demás, ¿verdad? Pero que es pasar como caballo de Troya, pero bueno, no sabemos ya qué es peor, ¿no? Que se destape o que no. Claro, al final de cuentas, Carlos Monsiváis lo decía, ¿no? Yo aprendí a robar gracias a que la televisión me enseñó, ¿no? O sea... Claro. Y justamente esto tiene que ver el debate, ¿no? Incluso, digo, podemos verlo hoy en día, pensamos que eran creencias de antes, de decir, esa persona como que se ve medio mala o como que podría hacer algo, o siempre señalamos como a los delincuentes con ciertas características físicas, y esto pues viene históricamente y todavía hoy en día lo creemos, ¿no? Esto también pues forma parte de nuestra formación o deformación cultural que tenemos, aunque, como bien dice Alexis, pues estas características no sé y no estoy tan segura si se ven a simple vista, ¿no? De que puedas ir por la calle y decir, asesino, asaltante, ¿no? O potencial Muy asesino. difícil. Pero ¿qué tal en Claro. terapia? ¿Qué tal en terapia? ¿Es posible encontrar a un asesino serial? No, justo creo que esa fue muy teledirigida y por eso así. Ropa, ¿no? De hecho, ese es uno de los grandes problemas. No llegan a terapia un asesino serial, ¿no? Okay. O alguien sociópata, un psicópata, más bien un sociópata llega a llegar por los familiares, pero un psicópata no llega, ¿no? Porque es algo que le llamamos una enfermedad egosintónica, hace sintonía con mi ego, con mi yo. Entonces, no hay reconocimiento de enfermedad. Yo por qué voy a ir, como por qué me voy a atender. Si llego a cometer algún delito y me obligan a ir, lo único que tengo que hacer es pretender que estoy yendo, ¿no? Y entonces, pues sí, le toman el pelo al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Quienes pues Claro. no cargamos con un detector de mentiras para ver si nos están diciendo la verdad o no, ¿verdad? Claro. Claro. ¿Y cuando un asesino serial es nombrado asesino serial? Porque a final de cuentas puede ser una persona que cumpla ciertos requisitos, que los podemos hablar un poco más adelante, pero al final de cuentas, en el momento en el que es reconocido como asesino serial es cuando lo eres, ¿no? O sea, Amelia, la historia te va a nombrar asesino serial o tú te nombras asesino serial. Claro, mira, yo creo que el asesino serial se nombra exactamente cuando, bueno, desafortunadamente ya ha cometido sus crímenes, ¿no? Que es esta persona que por un impulso ha cometido asesinatos en determinado lapso, ¿no? Y que en ese lapso, que pueden ser años o meses, hay un periodo en el que digamos, puede una persona
un asesino serial matar a alguien en un año y deja pasar otro y vuelve a cometer otro asesinato de las mismas características, luego puede pasar 2 meses y así. Es decir, que va a ir asesinando de una manera, con un modus operandi y con su estilo, con su huella, que se va a repetir en un periodo y que pasa por, desde la fantasía, desde antes de matar, bueno, ya él estuvo rumiando en su cabeza esta fantasía durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando por fin llega y la concreta, bueno, digamos, ya hay esta sensación de satisfacción, de poder, de dominio, de satisfacción sexual. Y después puede pasar un tiempo para volver a cometer otro crimen, porque según lo que yo he leído, es que pasa por una etapa, digámosla, creo que no es la palabra correcta, pero es como de reflexión, no como lo entendemos nosotros, sino más bien está rumiando, bueno, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Qué fue lo que salió bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo perfeccionar esta situación para poder prolongar esta satisfacción sexual, ¿no? Y justo esto, perdón Amelia, justo esto que dices a mí me parece fundamental para empezar a hablar y delimitar a los asesinos seriales, el tema de la fantasía, ¿no? O sea, la fantasía siempre está ahí presente, estás pensando qué vas a hacer, cómo vas a matar a una persona y cuando lo haces, estás pensando justamente lo que decías, qué salió mal, qué puedo mejorar, cómo puedo alargar este placer, pero siempre ese tema de la fantasía, creo que de ahí puede ser un indicio o algo desde donde nace todo, ¿no? Sí, yo creo que esta parte de la fantasía ocupa un sitio fundamental, ¿no? Porque no solamente es antes de cometer el primer asesinato, sino que a lo largo de todos los asesinatos que va cometiendo, hay esta especie como de un poco de congelamiento, ¿no? O sea, leí que se deprimen y empiezan se pueden, entre comillas, reintegrar a sus actividades habituales, ¿no? Y la normalidad no, por supuesto, sino a sus hábitos, a sus costumbres, pero de repente piensan, bueno, ¿qué puedo hacer para perfeccionar esto? Y lo que decía Silvia, para prolongar ese placer o esa sensación de dominio o de poder incluso, ¿no? Claro. Sí, a mí me gustaría incluir a esto como un criterio. Se ha dicho que deben de ser más de 3 asesinatos. Claro. Como lo comenta Amelia, bien, se ha denominado o se le dice también que hay este periodo de enfriamiento, ¿no? Que me parece más apropiado como Amelia lo describe, que es de reflexión, de planificación y pues haciendo esta analogía y vinculación que tiene con la satisfacción sexual, que no es en todos los casos, pero sí en muchos, en un alto porcentaje, pues es una fase también de, pues como digamos, después del orgasmo, ¿no? Como Exacto. de refracción, por decirlo así. Entonces, este placer se alcanza como en cualquier estímulo, como puede ser en la alimentación o en la sed, y viene un periodo donde ya no requiero satisfacerlo durante un tiempo, pero después busco satisfacerlo de nuevo. Como bien Amelia lo comenta, inclusive puede llegar a volver a medio funcionar la persona en sociedad, ¿no? Dependiendo del tipo de asesino que sea, que ya hablaremos de los subtipos, ¿no? Pero también puede llegar inclusive a deprimirse, ¿no? A sentir le llamamos anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, ¿no? Muchas veces, de hecho, en algunos, por ejemplo, testimonios de Ted Bundy, en las cintas que él graba, comenta esto, que él esperaba, y es algo común, como volver a poder sentir el mismo placer o mayor que la primera vez, y esta idea de volver a sentir ese placer o que la próxima vez sería mejor, era lo que lo motivaba a empezar a planear de nuevo. Alexis, también aquí mencionas algo que fue motivo de controversia tras cámaras y tras bambalinas. El asesino serial
exclusivamente tiene una recompensa sexual de lo que hace? No, no, desde la perspectiva psicológica, no, no necesariamente, porque sí un alto porcentaje buscan esta expectativa sexual, pero también hay otros subtipos. Por ejemplo, pueden estar el subtipo místico, ¿no? Como es el caso de la... iba a cometer ahí un error, les iba a dar un caso que no, pero bueno, el místico que siente que de alguna forma está salvando al mundo Exacto. con estos asesinatos, ¿no? O que, que el delirio tiene que ver con una parte de salvación o de redimirse, en este caso, o puede tener que ver con la canalización de la ira, ahí sí, como fue el caso de la Mataviejitas, ¿no? Quien comenta que veía a su madre en las mujeres que ella asesinaba. Entonces, puede haber otros subtipos que no necesariamente tengan que ver con lo sexual. Lo que sí es, pero sí es muy común y sobre todo en hombres que son la mayoría, ¿no? Y también están los asesinos en grupo, ¿no? Que a final de cuentas ellos es gente que que se junta, encuentra una forma común de atacar y generalmente se fundamenta en asuntos religiosos, místicos o incluso sociales, ¿no? Ese tipo de personas está haciendo algo malo, hay que acabar con ella, ¿no? Claro. Bueno, a mí me parece, no sé, Amelia, qué opina en eso, que tiene mucho más conocimiento de casos, pero que una particularidad del asesino serial es que tiene un motivo muy personal, ¿no? No, no es parte de un salario, de un asesino a sueldo, no es un sicario, pues, no es alguien que lo hace en defensa propia, no es alguien que lo hace por interés económico, tiene como un delirio o fantasía muy particular o muy propia cada asesino. Claro, yo también estoy de acuerdo contigo, Alexis, en el sentido de que un gran porcentaje, por decir la mayoría de los asesinos seriales, busca esta satisfacción sexual, ¿no? O de poder o de dominio, y que es lo que caracteriza, digamos, a la mayoría. En cuanto, porque no se podría comparar, digamos, a otro tipo de asesinos o de asesinatos, más bien, que se puedan hacer porque van a obtener un beneficio económico o porque es en venganza o porque es por celos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos como que lo que impulsa al asesino serial es totalmente diferente a otro tipo de asesinatos, ¿no? Y Sí. sobre todo lo que comenta Alexis, de que sí hay un periodo de enfriamiento y de depresión y de estar pensando cómo van a mejorar, cosa que no hacen, por ejemplo, otro tipo de asesinos, por ejemplo, los que se les ha llamado los asesinos relámpago, ¿no? Que son aquellos que, bueno, es muy corto el tiempo en que cometen estos crímenes. O sea, podemos recordar el caso de la isla de Utoya, en Noruega, ¿no? Entonces, esta persona que primero puso una bomba en Oslo y a las 2 horas ya estaba en la isla de Utoya, en este campamento de verano de los chicos, y mató a 64 personas, pero fue entre un momento y el otro pasaron solamente 2 horas, ¿no? Y no lo volvió a O, hacer. por supuesto, lo volvió a hacer. O el caso, por ejemplo, de, no sé, de Bonnie and Clyde, por ejemplo, ¿no? O también el caso de Columbine, todos estos asesinos que se les ha llamado relámpago, en donde no hay este periodo de enfriamiento ni de depresión, o sea, es consecutivo, con un periodo muy corto entre un y otro crimen, ¿no? Y esto que menciona Amelia también me parece un antes y después, un parteaguas, ¿no? Antes pensábamos que los asesinatos estaban, pues digamos, dominados por, justo como decías, la ira, la venganza, los celos, o incluso asaltar a alguien, ¿no? Estos asaltantes de caminos, ¿no? Que eran muy comunes antes. Y creo que viene un parteaguas donde la gente dijo, no, esto no son las únicas motivaciones, y por eso se convirtió en uno de los asesinos más famosos como Jack el Destripador, ¿no? Que dijeron no está asesinando justamente como por esas razones,
hay otras más de fondo que al final, bueno, hasta hoy en día estamos tratando de entender qué fue lo que pasó, pero justamente cuando yo creo que la sociedad se encontró con estos asesinos que no tienen un fin más allá que pues esta cuestión de tener el control, una satisfacción sexual o un afán de protagonismo incluso, ¿no? Es cuando dijeron, bueno, aquí hay algo más profundo y hay que escarbar por ahí más en el cerebro de las personas para ver qué es lo que está pasando. Claro, hay un caso bueno, el caso de Jack el Destripador, que todavía nos sigue causando mucho asombro, ¿no? Y yo creo que fue, desde mi punto de vista, el primer asesino serial mediático, ¿no? En el sentido de que se ha hablado mucho de las cartas que le enviaba a la policía Jack el Destripador, y hay muchas teorías al respecto, porque también se ha descubierto que varias de las cartas que se atribuyen a Jack el Destripador eran escritas por los propios periodistas para poder vender más de sus diarios, ¿no? Y también se habla Claro. de un imitador, y eso se ha comprobado en cuanto al imitador que mandaba las cartas a la policía, Claro. literalmente para llamar la atención, pero no era, porque ya años después, digamos ya en siglo XXI, y que ya ha avanzado mucho esta cuestión de los perfiles criminales y de todos estos estudios en criminalística, se detectó que la carta, como estaba redactada, el tipo de letra y el contenido, no podía atribuirse a una persona tan trastornada como era Jack el Destripador por sus crímenes. Entonces se detectó que algunas de esas cartas eran escritas por un falsificador, ¿no? Y otras eran por los mismos periodistas que querían vender los periódicos. Y bueno, ahora con todo esto bueno, hay una supercultura en torno a Jack el Destripador y todavía no sabemos. Yo estaba checando, por ejemplo, el año pasado salió la noticia que hubo en una publicación muy famosa, ahorita no recuerdo el nombre, una publicación científica, en donde habían hecho estudios de genética para descartar a los posibles sospechosos de quién era Jack el Destripador, ¿no? Entonces se tomó una muestra de un chal, de una de las prostitutas asesinadas, y se estudió. Algunos dicen que el estudio es fidedigno y otros dicen que no, porque pudo haberse contaminado en el camino. Lo más curioso es que las características que dio este estudio genético dan como resultado a un barbero polaco, un inmigrante en el Londres de finales del siglo XIX, que era uno de los sospechosos, una de las personas que tenían en la mira Scotland Yard. Entonces, bueno, casaba mucho con el perfil, y de hecho con los perfiladores del FBI y también de Scotland Yard coinciden que hay muchas características que sí casan con este inmigrante polaco, y que efectivamente decían, bueno, es que es necesario, o se comentaba antes, bueno, se presumía que a lo mejor era un médico por la forma en que había diseccionado los cuerpos, había mutilado los cuerpos de las prostitutas, y bueno, en este caso un barbero podría ser, pero después, ya entrando a siglo XX, nos dimos cuenta con muchos casos de asesinos seriales, y bueno, y no seriales, de que no se necesitan conocimientos de carnicería como para mutilar un cuerpo, ¿no? Está el caso más emblemático, que es el de Jeffrey Dahmer, que para nada era médico y que realmente cortó los cuerpos como pudo, ¿no? Pero lo hizo. Fíjate que me acordé de Felipe Espinosa, el que está considerado como uno de los primeros asesinos seriales en México, y me llama la atención justamente lo que dices del perfil público que acababa teniendo. La historia dice que cuando Texas se hace independiente de México, antes de que se anexara a Estados Unidos, Felipe Espinosa, durante la guerra, alguien bombardeó su casa, ¿no? O los soldados se metieron, mataron a su esposa y a una de sus hijas. Y lo interesante es que él empezó
una campaña local para acabar con los soldados estadounidenses. Incluso llegó a escribir cartas al gobernador de Texas, después de que se anexó, jurando que iba a matar a una persona, iba a matar 100 soldados estadounidenses por cada uno de los miembros de su familia muertos. Llegó a matar 400 personas, creo, no sé, llegó a matar a mucha gente, pero el asunto es que es muy probable que no haya existido incluso, que haya sido nada más una figura inventada políticamente por el gobierno de Estados Unidos para poder acceder y para poder afianzar el territorio nuevo o recientemente adquirido, ¿no? Sin embargo, este personaje está buscando, a final de cuentas, placer en vengar la muerte de sus seres queridos a través de algo muy estructurado, ¿no? Pero el problema es que era un campesino que no sabía ni escribir, ¿no? Lo acusaban de ser uno de los asesinos más importantes de la época, a mediados del siglo XIX. Se hizo un revuelo en prensa, se hizo un revuelo en cartas diplomáticamente. El gobierno de Santana con México exigía la cabeza de Felipe Espinosa y al final no sucedió nada, ¿no? O sea, un día encontraron una persona, como el tigre de Santa Julia, llegaron, lo agarraron y lo mataron y enseñaron sus manos y creo que algo de alguna otra parte del cuerpo, un pie me parece, y al final de cuentas esos objetos siguen estando guardados, ¿no? Bueno, dije mal al decir objetos, las manos y los pies siguen guardados en el Congreso de Estados Unidos como recuerdo de no nada más el primer asesino serial mexicano, sino de el primer enemigo que tuvo el gobierno de Estados Unidos que nació en México, ¿no? O sea, se me hace como muy interesante la postura de la ayuda mediática y política que tiene la creación de un asesino. Claro. Sí, yo creo que es importante esto que comentas, el cómo no solo con los asesinos seriales, ¿no? O sea, hablando de estos dos casos, sino en general la violencia se puede utilizar de manera mediática, ¿no? Por ejemplo, algún dato interesante es que algunos antropólogos consideran que tomando en cuenta la historia de la humanidad, hoy día vivimos en la era más pacífica, en la que hay menos asesinatos, ¿no? Sin embargo, es en la época en la que estamos más preocupados por ellos. Y pues tiene que ver con este pensamiento pues un poco defensivo, primitivo que todos podemos tener, ¿no? Y que revisando archivos de asesinos seriales en televisión y en YouTube me tocaba ver justamente cómo los medios decían, no, bueno, pues qué miedo que esté esta persona afuera. A ver, la probabilidad de la que probabilidad es muy baja. Sí, claro. Muy baja. Es mucho más probable que te atropellen o que te tropieces en tu bañera o que mueras de diabetes, ¿no? Pero creo que esta parte, la violencia, el impacto, la forma tan gráfica en que lo hacen los asesinos seriales, es lo que deja marcada la mente, ¿no? Y ahora también que dices esto, Alexis, me acordé de una anécdota de que justamente cuando atrapan al hijo de Sam, uno de los asesinos seriales de Estados Unidos más importantes, pues de inmediato productores van y dicen, por favor, véndenos tu historia. O sea, esto mediáticamente lo podemos explotar muchísimo. E incluso esto marcó un antecedente en Estados Unidos para que justamente se hiciera una ley y que los asesinos seriales o los asesinos de cualquier tipo no tuvieran la posibilidad de hacer una transacción económica por sus historias, ¿no? Entonces, a ese grado tuvieron que llegar las cosas de marcarlo ya como una ley, ¿no? Que incluso el nombre es la ley del hijo de Sam, ¿no? Para que justamente se frenara esto. Pero de ahí viene la fascinación, esta que hablábamos. ¿Por qué nos interesan los asesinos seriales? ¿Por qué nos da curiosidad saber de sus vidas, leer de ellos, verlos en películas, en documentales? ¿De dónde viene este morbo perverso que tenemos? Bueno, no sé, Amelia, sí. Sí, porque al final de cuentas es una fantasía compartida, ¿no? O sea, han estado hablando, o hemos estado hablando, de que el asesino, una de sus principales motivaciones es
cumplir una fantasía. Tal vez la fascinación que existe alrededor de los asesinos seriales por lo que nos gustan tanto, puede ser a final de cuentas el hecho de que hay una fantasía compartida. Él tuvo el valor de hacerlo y yo no. Claro. Alexis, a mí me gusta tu opinión. Alexis, explícanos, por favor. Yo tendría dos teorías ahí. Una sí, justamente, como lo comentas, Ernesto, pues esta fantasía compartida. A ver, tal vez lo platicamos, como dicen, tras de cámaras, ¿no? Si a cualquiera de nosotros se nos fundieran las neuronas espejo, que son encargadas de la empatía, si el día de mañana nadie tuviera este circuito de frenado con la empatía, de pensar en las consecuencias, pues todos seríamos asesinos, todos ya hubiéramos matado a alguien, porque en la naturaleza es normal, pues, a veces lo haces, porque a veces alguien te estorba, ¿no? Claro que tiene toda una construcción social y neurológica también que nos frena eso, pero es una fantasía que ha estado en todos, es decir, es normal, esto es típico de clase de psiquiatría, ¿no? Todos hemos pensado en nuestra muerte, todos hemos pensado en la muerte de alguien más, todos hemos pensado en matar a alguien más y todos hemos hablado con Dios, ¿ok? Pero el día que Dios te contesta, el día que planeas ya cómo hacerlo, ya sea quitarte o quitar la vida a alguien, estamos en problemas, ¿no? Claro. Esa es la diferencia, ¿no? El chiste de psiquiatría es ese, el día que Dios te contesta, ok, estamos en un problema, ¿no? Claro. Y la otra teoría me parece que tiene que ver con una cuestión más antropológica. Creo que en los registros de las civilizaciones se ha visto que ha habido actos brutales a través de la historia para obtención de tierras, obtención de bienes, obtención de mujeres, obtención de hijos, ¿no? Para cualquier obtención de lo que yo quiera, la violencia era algo permitido. Y de alguna forma, antropológicamente, y tal vez esto es una teoría un poco lamarquista, pero la epigenética cada vez apoya más a Lamarck y menos a Darwin, a ver si no me llueve esto, ¿no? Pero te queremos, Darwin. Pero soy tu fan, Darwin. La mejor barba del siglo, ¿ok? Bueno, en este sentido, las demostraciones brutales de fuerza son un ejemplo, como lo comentabas, Ernesto, con esta cita de la televisión me enseñó a robar. Sí, el de enfrente me enseñó a ser violento. Los seres humanos y también los primates y muchos homínidos y casi cualquier animal con columna vertebral aprendemos de la imitación, ¿no? Entonces, ver a alguien que obtiene el poder, el control, ¿no? A través de la violencia, pues nos llama la atención y da una sensación de omnipotencia increíble, ¿no? Claro, es un asunto muy Klingon. Si me lo permiten. Por supuesto, ¿no? Es una superioridad a través de la violencia. Yo me acuerdo mucho cuando estudiamos a Freud y Freud decía, es la envidia al pene. Y yo, ¿cuál envidia al pene? Nadie envidia un pene, lo que se envidia es el poder. Claro. En una cultura falocéntrica, el pene es poder. Pero en otro tipo de cultura, y se ha hecho en los experimentos, no existe complejo de Edipo, ¿no? Nadie envidia el pene en matriarcados, ¿no? Sin embargo, lo que se envidia sí es el poder. Al final de cuentas, ese poder creo que es lo que demuestra el asesino serial. Un poder y una especie de, híjole, aguas con lo que voy a decir, pero antihéroe que es capaz de hacer lo que todos deseamos, pero no nos atrevemos. Claro. Y también por otro lado están, sí, nos quedamos helados. Pero bueno, también por otro lado están todas estas historias de las groupies de los asesinos seriales, ¿no? Incluso yo encontré varias anécdotas de que cuando a las personas por algún asesinato las colgaban en las plazas públicas, muchísimas mujeres iban a llorarles, ¿no? No porque tuvieran una relación con ellos, sino porque sentían cierta empatía. Y entonces me llama mucho la atención de dónde viene esta empatía
con una persona que en teoría hace cosas tan despreciables, ¿no? O que ni siquiera la queremos quitar de la sociedad, queremos decir es un monstruo, eso no se parece a mí, pero al mismo tiempo desde un lado muy oscuro sí viene esta onda de la empatía. Y no sé, o sea, ahí sí me causa mucho ruido esto de gente que incluso entabla relaciones sentimentales con asesinos que ya están en la cárcel o relaciones epistolares súper intensas y que realmente se identifican con ellos, ¿no? Pues a mí me parece que, insisto, son reminiscencias antropológicas que tenemos, ¿no? Así como el coxis, o el apéndice, ¿no? Son reminiscencias conductuales que tenemos o reflejos, ¿no? Como el reflejo de acogerse cuando caemos. Bueno, es un reflejo de los primates, de los homínidos cuando vivían en ramas y si te caías te tenías que encorvar para no lastimarte o perder una extremidad, ¿no? A la fecha, ninguno, creo, o casi ninguno, conozco poca gente que duerme en ramas, ¿no? En Yucatán, un poco, pero bueno, nos seguimos encogiendo. Y la otra parte, pues tiene que ver con que tal vez tenemos fantasías compartidas, ¿no? Eh, Insisto, hay un roto para un descosido, entonces, pues también, ¿no? No sé, sería lo que podría decir al respecto. A mí me parece que mucho de esto es, sí, esta fascinación, pero además es una, podría decir, no sé, como falta de autoestima, ¿no? De estas mujeres, en donde, porque hay muchos factores. Por uno, es esta idea tan, no sé, tan deplorable de pensar, bueno, es que con mi amor, lo voy a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar. Ajá. No, o sea, gracias a mí, lo que está necesitando este pobre hombre es cuidado, es amor, es ternura, es atención, y yo se lo voy a dar y el otro va a cambiar, ¿no? Y que también habla de esta parte de falta de autoestima y de esta sensación de que de no poder, o más bien la situación de no poder relacionarse de una manera sana con una persona, digamos, entre comillas, la vida real, ¿no? Y tener una relación con un asesino, en este caso que estamos platicando del podcast, que es un asesino serial y que además está en la cárcel, o sea, no se va a ir a ningún lado, sabes exactamente dónde está, no se va a mover de ahí, literalmente... Lo tienes controlado. ¿No? Entonces, inseguridad descubierta ya. Claro, estas condiciones que a lo mejor le pueden dar tranquilidad a una mujer que se siente atraída por un asesino serial y que está encarcelado y además está sentenciado. Entonces, como yo no me puedo relacionar a lo mejor totalmente de una manera sana con una persona que no tenga estas características, entonces volteo a una persona que está en cautiverio, que no se puede mover, yo sé exactamente dónde está, etcétera, ¿no? Y también esta idea falsa de, con mi amor va a cambiar, ¿no? Sí, no sé y también la cuestión de la fama, ¿no? No sé si se acuerdan de justo de las noviecillas que tuvo Charles Manson, casi al final de su vida, que su plan malévolo era casarse con él para reclamar el cuerpo cuando ya él muriera y poder exhibirlo, ¿no? Y de ahí sacar una feria y hacerlo como su modo de subsistencia por la fama que tenía Charles Manson, ¿no? Entonces son cuestiones bien extrañas, pero motivaciones siempre va a haber. Sí, a mí se me ocurre, nada más con lo que dijo Ame, que las mismas motivaciones la tienen los pedófilos, ¿no? Agrupaciones de gente que está pidiendo que se legalice justamente la relación con menores de edad, porque no son capaces de mantener una relación con una persona de su edad, de su contexto, de su entorno social, ¿no? O sea, creo que por ahí podría ir muy bien la definición, ¿no? Sí, es muy impresionante. A mí siempre me ha causado asombro, bueno, más bien no termino de dejar de asombrarme. ¿Cómo es posible? Es que debe haber algo ahí y Alexis nos tendría que dar su apoyo.
un mandato es irrevocable, ¿ok? Fíjate, está, por ejemplo, no sé, un Richard Ramírez que cometió crímenes horrendos, el mismo Ted Bundy, y que se casaron en la cárcel, ¿no? Entonces es así como de, oye, a ver tú, chava, ¿no estás oyendo que... Amiga, date cuenta. Por favor, escucha, ¿no? Y Claro. se casan. Eso es algo que yo no entiendo realmente, ¿no? Bueno, y en el caso de los matrimonios, bueno, la Matallejitas también se casó en la cárcel, Claro. con otro preso. Claro. No, y es que, insisto, al final de cuentas, una fantasía, voy a intentar ser cauteloso, aunque no quiero lograrlo con lo que voy a decir, pero una fantasía común es, quiero una pareja que me dé seguridad, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Y habrá para quien esa seguridad sea en lo emocional, en una estabilidad, en un quehacer más cotidiano, ¿no? Habrá quien para esa seguridad signifique economía y habrá quien para esa seguridad vaya a lo primitivo de alguien que pueda romperle la cara en dos a otra persona, ¿no? Perdonen que no atribuya ninguna anécdota de asesinos seriales, pero me recuerdo un chisme de Radio Pasillo en el cual en una oficina se quedó atorado un elevador y el jefe de la oficina se puso, no puedo decir más que como orangután, ¿no? Sáquenlos y a pegar y hacer un desastre que la mayoría de los que estábamos ahí dijimos, no creo que el elevador se siente intimidado por tu ira, ¿no? Sin embargo, una de las chicas atrapadas dentro del elevador suspiró y dijo, ¿por qué ya casi no hay hombres como él? Ay, qué horror. Entonces, hay que ver esas historias que van suscritas al machismo, al falocentrismo, al poder, a la violencia, ¿no? Están bien tejidas en todos nosotros, ¿no? Están bien tejidas en idolatrar al villano, en quien ostenta el poder, y eso puede adquirirse de diferentes formas, insisto, puede ser en lo económico, puede ser en lo intelectual, puede ser en lo social o puede ser en la parte violenta. Entonces, Claro. digamos que pensándolo, aquí estoy solo divagando, pero en una persona que ha sufrido violencia desde niño, o desde niña, que lo que vio que era poder era violentar, pues entonces si le creemos a Freud en el Edipo, pues buscarás un violentador para vincularte, que te violente a ti o a otros, ¿no? Claro. Se Y repite el vínculo. Alexis, retomando un poquito, hace rato que estabas platicando acerca de por qué esta fascinación, ¿no? Y que nos dabas tu punto de vista como especialista en la psicología. Yo también me he puesto a pensar, bueno, de alguna manera esta fascinación también tendría que ver probablemente, ¿no? Con esta cuestión de escuchar estas historias que a la vez que nos atraen y nos atemorizan, ¿no? O sea, toda esta tradición de las anécdotas, las historias, las leyendas que pasan de boca en boca, ¿no? O sea, podemos recordar que, por ejemplo, en la Edad Media, o sea, no se consideraba, digamos, por supuesto que asesino serial, o sea, eso es un término que se acuñó a mitad del siglo XX y que se atribuye a Robert Ressler, agente del FBI, ¿no? Que empezó con los perfiles criminales, sino que antes era una cuestión que la gente no podía creer que hubiera asesinatos tan brutales y que los pudiera cometer un ser humano. Entonces se atribuían, por ejemplo, a seres sobrenaturales o fantásticos, o no sé, de otra dimensión. Me pongo a pensar, por ejemplo, en las historias de los hombres lobo, ¿no? En el sentido de, bueno, el caso más específico es el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Que tiene que ver y que fue una historia que inició con Perrault y después dieron a conocer con mucha más intensidad los hermanos Grimm. Pero en realidad esta historia
que tiene que ver con una cuestión, con este acechador, con este asesino, con esta persona que comete crímenes brutales y que la gente no podía creer que un ser humano pudiera hacer algo así, y entonces lo atribuía, por ejemplo, a hombres lobo, ¿no? Entonces, ya sabes, este personaje que se transforma. Entonces, toda esta cultura oral, todas estas leyendas, todas estas historias que de alguna manera, o sea, nos enfrentan a, lo, a lo desconocido, a la muerte, a los temores, y que se siguen relatando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, a mí me siento que podría pensar también en eso, de que esta fascinación no, por supuesto que no es nueva, digo, ahora con internet y demás y que tenemos muchísimo acceso a la información, podemos conocer muchos casos, pero yo creo que esta fascinación, bueno, no creo, estoy totalmente convencida, fue de toda la vida, Claro. ¿no? Estar escuchando estas historias que contaban las personas en el pueblo, los padres, los abuelos, los vecinos y demás, y que son historias que atraen y que a la vez dan mucho miedo, ¿no, Alexis? Voy a intentar vincular varias cosas a ver si me sale, ¿no? Es como cuando quieres hacer una corrida y te das cuenta que de cartas, ¿no? Y te das cuenta que una no era del color, pero a ver si no me pasa eso, ¿no? Eh, Creo que, por un lado, estas historias, como lo sabemos, pues cumplían una función social, ¿no? El cuento de la Caperucita es aguas, no te vayas al bosque sola, porque en el bosque a solas pasan muchas cosas, desde que te puedan asaltar, matar, violar, hasta que intencionalmente te quieras perder en el bosque con tu novio o novia para tener relaciones sexuales, ¿no? Y eso en una época sin control natal, bueno, en esta época que hay control natal, sigue siendo un problema, ¿no? En una época sin control, pues más, ¿no? Creo que todas estas, esta tradición oral, este lore en inglés, ¿no? Tiene que ver, por cierto, les recomiendo mucho la serie, Lore, ¿no? Recomendación. Eh, Tiene que ver con funciones sociales, con ciertos aprendizajes o ciertos moldeamientos que en diferentes sociedades se quisieron hacer. Por otro lado, como bien lo comentas, Amelia, está el mecanismo de desplazamiento. No podemos creer que esto lo haga un humano, lo debió haber hecho un demonio, un monstruo, el diablo, ¿no? Porque tenemos que tener estas banderas de los buenos y los malos, ¿no? Que es algo en lo que nos movemos mucho los seres humanos, los que están in, out, ¿no? Pero también, y ahí lo voy a vincular, hay una fascinación por el vértigo, hay una fascinación del ser humano por lo que nos genera náuseas, por esta sensación vertiginosa, ¿no? ¿Por qué la hay? Eso no lo sabría explicar a ciencia cierta, sin embargo existe y se comprueba en los diferentes métodos que tenemos de estimularnos de manera aversiva, películas de terror, juegos mecánicos, cosas donde damos vueltas, ¿no? Y desde los niños muy pequeños, el más sencillo es los niños se pueden tomar de las manos y dar vueltas entre sí hasta sentirse muy mareados con un gran vértigo, y eso de alguna forma se vuelve placentero, ¿no? Ahora, ahí viene lo interesante. Todos los seres humanos tenemos precargada esta sensación para sentir cierto entre asco y fascinación por situaciones violentas, ¿no? Por ahí algunos experimentos que se hacen en el laboratorio de neurociencia de la UNAM, ¿no? De la Facultad de Psicología, les ponen imágenes violentas a diferentes personas y notan que hay la mayoría de los cerebros formados de manera tradicional o normal, independientemente de cómo responde el gesto de la persona, el cerebro responde de manera aversiva, se estremece ante ver una imagen como un mutilado, por ejemplo, ¿no? Entonces todos nuestros cerebros están precargados biológica y fisiológicamente para sentir ese vértigo ante este tipo de imágenes. Pero ¿qué pasa con la gente que no siente nada? ¿No? Claro. Y ahí caemos en Sí. una de las categorías importantes que es
la gente que no siente empatía ni remordimiento por nada, ¿no? Los famosos psicópatas, ¿no? Así es, ¿no? Y también esta parte, perdón Alexis, un poquito antes de pasar al tema de los psicópatas, que también es muy importante, esta parte que mencionaban tanto Alexis como Amelia de deshumanizar al asesino, ¿no? De este es el monstruo de Catepec, el caníbal de la Guerrero, o sea, no, es un ser humano que cometió un crimen, ¿no? Pero nos gusta como decir, este es diferente, este no es parte de la sociedad. Y el propio Ted Bundy, ¿no? Vino y nos dio de frente y dijo, no, a ver, asesinos seriales puede ser tu esposo, puede ser tu jefe, hay en todos lados, o sea, ni siquiera se asombren, ¿no? Es bastante terrorífica esta declaración y sí fue como muy fuerte en su momento, pero es justo eso, ¿no? Como que nos gusta pensar que una persona de nuestro entorno, una persona socialmente aceptada o normal, entre comillas y con todas las excepciones, no podría llegar a cometer esos crímenes, ¿no? Creo que también esa parte es muy interesante. Sí, Y ahora sí. espera, porque, porque creo, sí. creo que una cosa importante es que es común que el asesino serial, el loco, el psicópata, el monstruo, se queda solo cuando se descubre el hecho. No, él se queda solo. Toda la gente, su círculo social desaparece, se retrae y él queda completamente solo. Y sus nuevos círculos sociales son los que adquiere a partir del momento en el que se hace pública su monstruosidad, ¿no? O sea, a final de cuentas, al mismo tiempo que unos están repeliendo, otros están abrazando. O sea, es posible que si alguien cercano a tu círculo, a nuestros círculos, se convierte en un asesino serial, la gente alrededor lo va a repeler, ¿no? Pero va a haber alguien más que lo quiera abrazar. Aunque yo leía que es común que tengan un cómplice los asesinos seriales, pero no sé qué tan cierto sea o qué tantos ejemplos tengan ustedes de si es cierto o no es cierto, ¿no? Pues bueno, sí. De asesinos seriales, por ejemplo, como los asesinos de la colina en California, que eran dos, era Bono y no recuerdo el apellido del otro. O sea, claro, o sea, hay, bueno, el caso de Bonnie and Clyde, ¿no? Por ejemplo. O estos chicos, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que inspiraron la película de Asesinos por Naturaleza, ¿no? Claro. Con un cómplice. Pero en general, bueno, lo que yo he visto es actúan solos, realmente, ¿no? Claro. Sí. O en el extremo caso de que actúen con un cómplice, siempre va a haber alguien que sea el dominante y el otro que siga, ¿no? Entonces también eso está bastante interesante. Sí, que es lo que en algún momento se escribió como locura de dos, ¿no? Folie à deux, ¿no? Que es, hay uno que es el que tiene los delirios y el otro le sigue, ¿no? Pero yo concuerdo, sí, o sea, es honesto esto que les digo, que lo leía, que normalmente hay un cómplice, aunque cuando lo leí yo también me puse a repasar como los casos que conozco y digo, no es tan común, ¿no? Creo que no es lo principal la complicidad con alguien más, porque el delirio es muy personal, ¿no? El delirio está tejido a mis propias vivencias y fantasías y daños neurológicos. Veía una entrevista con el monstruo de Catepec, ¿no? Y decían que el análisis médico es, pues, que había sido una persona que había tenido múltiples daños craneoencefálicos, o sea, era un disco duro muy golpeado, ¿no? Que podía ser mal funcionamiento en cualquier área, ¿no? Claro, y en el caso del monstruo de Catepec, bueno, también se habló mucho de su esposa, bueno, su pareja, que era su cómplice. ¿No? Que también puede ser eso, puede ser un lugar común el hecho de que el asesino serial, el ayudante del asesino, no sepa que es un kickside, ¿no? O sea, que no sepa que está ayudándolo, que está proveyéndole cosas. Que aparte, lo que decían aquí en este caso es que ella tenía cierto retraso mental, ¿no? Fomentando la imagen del Igor y el Frankenstein, exacto, ¿no? Pero también lo que comentan es, no, a ver, era una persona que le ayudaba a planear, eso no es retraso mental, ¿no? Okay, claro. Sí, pero yo creo que el caso de cuando tienen cómplices son los menos, ¿no? Okay. Sí. O sea, por ejemplo, también está el caso de los llamados Ken y Barbie, estos canadienses,
que se dedicaron bueno, el chico era un asesino serial y bueno, ella le proveía ella servía como señuelo para atraer a jóvenes que después el marido asesinaba, pero ellos participaban totalmente los dos como un equipo, ¿no? Y el caso también de los dos, de la pareja que inspiró la película de Asesinos por Naturaleza. O sea, pero ahí no sería un asesinato, no sería un asesino serial, sino sería más bien asesinos relámpago, porque estos chicos de Asesinos por Naturaleza pues, cometieron los crímenes en muy poco tiempo. O sea, realmente fue, no sé, yo creo que unos cuantos días realmente, en donde se sucedió con muchísima rapidez, pero también eran cómplices. Claro. Y que me parece que esto tiene que ver más o probablemente con estados emocionales muy fuertes del momento o estados psicóticos inclusive, que esa es una particularidad de la psicosis. Tiene una fluctuación, empieza, sube y en algún momento cede un poco, ¿no? Vaya, aquí mis colegas psiquiatras dirían, oye, pero hay gente que está psicótica todo el tiempo. Sí, pero fluctúa, ¿no? Alguien que ha trabajado con pacientes con algún tipo de psicosis sabe que hay días que están más psicóticos que otros, ¿no? Hay días que tienen más contacto con la realidad que otros, ¿no? Y creo que sí, va por ahí. Pero bueno, también está este otro mecanismo en lo que comentas, Ernesto, que es parecido a algo que llamaba Albert Bandura desvinculación moral, que es diferenciarse del otro o desvincularse. Yo no podría ser, ¿no? Porque la gente como yo es esto y esto y esto. Y quien hizo este acto terrible debe de ser porque... Y ya en los experimentos y en las investigaciones se ha visto que sí, la gente que llega a convertirse en un asesino serial o la mayoría, pues sí, tuvieron que haber tenido una infancia muy tortuosa, ¿no? Y elementos ahí como abuso sexual, violencia física, abandono, el dejar la escuela, ¿no? Varias cosas importantes que se conjugan para hacer más proclive a un asesino serial. Pero no tiene que ver con las cosas que el grueso de la población cree que te definen o no como un asesino serial o no, como, claro, disculparán si me meto con esto, pero como ir a la iglesia, no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, hay como lo decíamos, hay asesinos místicos, ¿no? Que piensan en la salvación a través de los asesinatos, ¿no? Bueno, en el caso de BTK, él era una figura muy importante en su iglesia. Y era también muy respetado por la comunidad y él tenía ahora sí que actividades continuas con la iglesia, ¿no? Entonces nadie podía dar crédito cuando después se descubrió, años después, que Denis, ahorita no recuerdo el apellido, pero bueno, BTK, dijeron, pero ¿cómo? O sea, si es un hombre de familia que hace, ya sabes, la barbacoa los fines de semana y va, lleva a los niños a la escuela dominical, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea, no tiene nada que ver, o sea, es una doble vida. Y que ahí justo también estos rasgos del psicópata justamente es que aprende a fingir, ¿no? O sea, BTK aprendió a fingir esa vida familiar, esa vida en la iglesia, incluso pues era ahí creo que guía de Boy Scouts y cosas así que dices, como una persona que en teoría está tan estructurada y tan acoplada a su sociedad puede hacer y desvincularse completamente de esto, ¿no? Pero que tanto un psicópata también aprende a fingir y aprende a mentir por llevar esa fantasía al límite. Totalmente, ¿no? O sea, totalmente se aprende, vaya, nosotros lo aprendemos, o sea, todos los que no somos psicópatas, voy a diferenciarlo, voy a intentarlo. El psicópata no siente empatía, o sea, sus neuronitas espejo no disparan cuando deberían de disparar, ¿no? Cuando deberían de activarse. Y si, por ejemplo, ahorita Ernesto nos hiciera la mala pasada de ponernos una imagen de un descuartizado, ¿no?
o algo así, todos, excepto el psicópata que está oculto. El psicópata del grupo. ¿Quién Ahora será? que está de moda el Among Us, ¿no? Y el juego, Sí. hay un infiltrado acá, ¿no? Bueno, todos nuestros cerebros reaccionarían, ¿no? Todos sentiríamos en ese momento. El Claro. psicópata no va a reaccionar, no va a sentir nada, va a decir como, bueno, pasa la que sigue, ¿no? Pero, pero aprende a reaccionar, como me decía un amigo, no voy a revelar su identidad, que él tiene alucinaciones, y me dice, y le dije, ¿cómo aprendiste a no hacerle caso a las alucinaciones? Muy fácil, porque veo que nadie más las voltea a ver, pues entonces las voltea a ver también, ¿no? Digo, Claro. nadie está viendo esa serpiente, la ignoro, ¿no? Igual el sociópata, todos hicieron cara de susto, ok, hagamos cara de susto, ¿no? El ser muy cortés funciona, pues seamos muy corteses, ¿no? Pero no es algo que te nazca, ni que sientas una empatía o un bienestar genuino por hacerlo, ¿no? Lo hace para disimular. Vaya, todos hacemos un montón de cosas para disimular, como el peinarnos, ¿verdad? ¿No? Pero, Claro. pero ¿hasta qué grado? ¿No? Y en qué momento, vaya, no es lo mismo que nosotros, si un día no nos podemos peinar, no lo hacemos porque no tenemos una necesidad biológica de hacerlo, a cuando ve, la persona que cuando ve una oportunidad, mata porque no tiene una necesidad social de seguir fingiendo que no lo desea, ¿no? Claro. Claro. Y es el caso, por ejemplo, de Ted Bundy, ¿no? Que era absolutamente encantador, un buen conversador, con gran sentido del humor y era un monstruo. Y digo, además era un hombre muy guapo, entonces no tenía ninguna dificultad en atraer a las chicas a, a su bocho, ¿no? Las chicas se subían verdaderamente interesadas por el buen tipo y buen conversador y demás. Y es ahí también cuando de repente la gente se quedó asombrada. A ver, es que nosotros pensábamos, digo, no como la Edad Media, pero sí tenemos la idea de, bueno, tendría que ser un hombre verdaderamente horrible, que de verlo inmediatamente nos diéramos cuenta de que no es una persona que se comporta de manera normal. Entonces, a la hora de descubrirse el caso de Ted Bundy, que la gente no lo podía creer, o sea, decir, bueno, pero es que este es un chico, bueno, es un joven que estudió leyes y que algunos semestres y es súper encantador y divertido y es guapísimo, no puede ser, ¿no? Sí. Y al principio, mucho la policía tenía, pues, era reticente a creer que realmente alguien que en apariencia funcionaba muy bien, ¿no? Pudiera haber cometido estos crímenes. O sea, la misma policía era verdaderamente escéptica hasta que después se fueron encontrando, bueno, todas estas pistas que llegaron a la conclusión de que efectivamente Ted Bundy había cometido todos estos crímenes horribles, ¿no? Claro. Sí, y que ahí, por decirlo así, hay una buena y una mala noticia, ¿no? La mala es que a este tipo de perfil de asesino psicópata o está en la cárcel o está en la política, pero a la mayoría no los agarran, ¿no? Sí, claro. Por ahí en la serie de Mindhunter me contaba un amigo que decían, es que estamos estudiando a los asesinos que atrapamos, o sea, perdón la palabra, pero a los güeyes, ¿no? No a los listos, no a los que Claro, nunca atrapan. Claro. claro, No, claro. los que son muy buenos asesinos no sabemos nada, ¿no? Pero la buena noticia en eso es que de todos los asesinos seriales, se consideran sociópatas, que es otra característica, ¿no? En la sociedad, el 1% de nuestra sociedad va a ser sociópata. Eso, si los proyectamos, no es tan bueno. Pero de todos esos sociópatas, solo el 1% van a ser psicópatas. O sea, es lo chiquito de lo chiquito, ¿no? Es muy poco probable que nos encontremos a un sociópata, digo, a un psicópata en nuestra vida, y a un sociópata también es poco probable, pero mucho menos probable a un psicópata, ¿no?
Y a eso súmale el hecho de que es difícil que nosotros seamos interés de ellos, ¿no? Eso es, bueno, eso también, ¿no? Como, quién sabe, no No, los quiero asustar, pero dice la doctora Ostrowski que cuando entrevistó a la Mataviejitas se fue a poner doble retoque de Botox, ¿no? Porque no sabía qué claro. activaba. Vaya, lo que comenta la doctora es que descubrió que lo que activaba más a la Mataviejitas, más que la apariencia física de la víctima, eran ciertas palabras, ¿no? Mm. Entonces, que había palabras que eran el gatillo que detonaba la ira y el quererse vengar y el querer hacer daño, ¿no? Y Entonces, justamente en esto que dices, Alexis, también hay una figura importantísima que creo que no hemos tocado, la figura de la madre o la figura materna, que siempre bueno, no siempre, pero en muchos asesinos seriales, y es un detonador muy importante, ¿no? ¿Qué ocurre aquí en la infancia? Que ese vínculo cuando se corta puede generar algo tan atroz como un asesino serial, ¿no? bueno, en cuanto a los estudios de neurodesarrollo, lo que se ha visto, insisto, es que los tres tipos de violencia que son sexual, física o abandono, ¿no? Son los que más dañan el cerebro. O Uh sea, -huh. dañan que el cerebro no se desarrolle en esos momentos críticos, en esa etapa entre el año y los 4 años de edad que se tienen que desarrollar todos los circuitos de empatía, digamos, ahí están las entradas, pero tienes que hacer el cableado, ¿no? Si en esos momentos nadie está contigo, te vuelves un ser feral, ¿no? De alguna Uh -huh. manera. Pero bueno, y Amelia nos comentaba también que se ha visto mucho en los perfiles madres controladoras o abusadoras, ¿no? Claro. Sí, está por ejemplo el caso de Ed Gein, ¿no? Que inspiró la película de Hitchcock, Psicosis. Uh -huh. ¿No? Entonces, la relación con su madre era verdaderamente horrible, ¿no? Una madre sumamente autoritaria y súper religiosa, digo, con todo respeto, pero así era la señora, ¿no? Entonces, verdaderamente una mujer fanática, ¿no? Con unos principios morales demasiado torcidos, ¿no? Y con un autoritarismo impresionante. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que Ed Gein tuvo una conexión enferma, terrible con esta señora, con la mamá, que también tenía verdaderamente problemas mentales, ¿no? Y que fue una combinación bomba, ¿no? Para que cuando murió la mamá, Ed Gein empezó a ir a los cementerios, a profanar tumbas y a sacar los cuerpos de mujeres que tenían la edad de la mamá cuando murió. En este afán de yo no puedo vivir sin mi mamá y llegado a una relación verdaderamente enferma. Entonces, Uh -huh. y bueno, recogía los cuerpos, se los llevaba a su casa Y armaba a y, su mamá. y cortaba, digamos, la piel para crearse un traje de mujer, ¿no? De hecho, cuando la policía descubrió a Ed Gein, cuando llegó a su casa y encontró que había muchos trozos de pedazos de cuerpos hechos a manera de vasijas, por ejemplo, los cráneos, con los órganos colgados a manera de adorno, etcétera, ¿no? Y que la piel, así como Buffalo Bill en la película del Silencio de los Inocentes, que realmente esta película se basa en dos asesinos principalmente, en Ted Bundy y en Ed Gein, en este personaje de Buffalo Bill. Y bueno, cuando llega la policía, bueno, Ed Gein secuestró a varias mujeres, a algunos hombres, y los mató. Bueno, y cometió atrocidad y media, pero antes había profanado muchas tumbas y se había llevado los cuerpos, de hecho estaba al pendiente de cuando él notaba en el periódico, cuando salía el obituario de murió la señora tal día, bueno, él iba al cementerio y los recogía, ¿no?
Bueno, cuando la policía llega a la granja, que se le conocía como la granja de los horrores de Ed Gein, descubre los restos de la mamá que nunca fue enterrada. O sea, los restos de la mamá estaban en la cama de la mamá, porque desde el momento en que murió, Ed Gein nunca se separó de ella, nunca la fue a enterrar, y encontraron a la señora en su cama, ¿no? Entonces, esta historia que me parece verdaderamente horrible, ¿no? Por todas las características, y de repente cuando veo cómo la llevó a cabo, por ejemplo, Alfred Hitchcock en Psicosis, me parece que hizo una interpretación verdaderamente magistral de esta historia de Jean, ¿no? También esta madre controladora, esta madre castrante, esta madre que todo el tiempo estaba en la cabeza de su hijo, esta es una mala mujer, todas son prostitutas y demás, ¿no? Entonces, bueno, claro que el caso real es todavía peor que lo que vemos en la película, ¿no? Pero narrativamente hablando, creo que la película es verdaderamente genial, ¿no? Contando esta historia. Y creo que justamente ahí se mezcla la parte genética, epigenética y de aprendizaje, ¿no? Por decirlo así, tal vez una referencia muy actual, la última película que yo vi de un sociópata, pues fue justamente Joker, ¿no? O el Guasón, ¿no? Que, perdonen si los spoileo, pero se tardaron como un año en verla, así que... Es su culpa. Bueno, cuando él de repente abre su archivo médico, resulta que es una persona que ha sufrido muchos abusos, muchas violaciones por parte de la madre, numerosos traumatismos craneoencefálicos. Entonces, haciendo esta analogía computacional, tenemos un disco duro muy golpeado y mal programado además, ¿no? Claro. Y todo eso pues nos va llevando a la psicopatología que puede caer en esta psicopatía, ¿no? ¿Y qué sucede al final con los asesinos que no fueron maltratados? Con el otro lado de la moneda. Hay gente que ha tenido infancia feliz, que ha vivido próspero, que ha acabado con dinero, que no ha habido nunca una figura materna que lo haya acosado, que le haya destrozado su infancia. Gente que me atrevo a pensar que jamás se golpeó la cabeza. ¿Qué pasa con estas personas? Está la historia de, no sé si lo pronuncio bien, mi alemán no es tan bueno, Armin Meiwes, ¿amé? Armin Meiwes. Es a principios de la pandemia que estamos viviendo, en 2020, salió a pasear una persona que llevaba 25 años en la cárcel porque se comía a las personas, ¿no? O sea, al final... lo interesante de este hecho es que a través de internet él conocía a personas que querían ser devoradas, que tenían la fantasía de comer y ser comidas. Entonces cuentan de una sola víctima que hubo muchas personas que le ofrecieron mátame y cómeme, ¿no? O córtame la mano y cómeme, o el caso de uno que le dijo córtame el pene y come y vamos a comerlo. Y que eso sí funcionó, y que después su víctima resultó que le dijo, bueno, ya, mátame y cómeme completo, y lo mató. Cuando lo detienen, lo arrestan, resulta que no lo pueden acusar por homicidio porque la víctima le pidió que lo matara, ¿no? O sea, tardaron muchísimos años en poder encontrar la forma en la que lo podían acusar, porque Alemania no tenía leyes al respecto del canibalismo, por ejemplo, y no tenía leyes al respecto de qué hacer con estos casos. Pero al final... ¿Lo clasificaron como eutanasia o qué? Sí, no recuerdo el nombre, pero es como una eutanasia mal hecha, ¿no? Que eso es un delito, pero sales del bote en 6 meses. Y el problema es que la gente quería que él se quedara más tiempo en la cárcel, por favor. Y al final, después de mucho... porque aparte había otro condicional. Había habido personas que se habían ofrecido para ser asesinadas y devoradas por él,
Y la gente decía a la mera hora, no, espérate, mejor no, me arrepiento, no quiero que me mates. Y este Armin los dejaba ir, los soltaba, decía, bueno, pues vete. Y eso hizo que su defensa luchara porque le dieran la posibilidad de no juzgarlo como un asesino serial, como un asesino de nada, ¿no? Sino simplemente una mala eutanasia. Ujú. Después de años, la fiscalía, que apelaba y apelaba y apelaba y apelaba, logró juzgarlo por crímenes sexuales, porque encontraron que había una fascinación sexual en él al momento de asesinar y comer. Entonces, cadena perpetua, ¿no? Y solamente se me hizo muy simpática la nota que que en mayo más o menos de este año, lo dejaron salir, fue a un pueblo a que paseara en la calle, disfrazado, con cachucha, lentes, para que tomara un poco el aire y después lo regresaran a la cárcel, ¿no? Pero bueno, Sí. ¿dónde queda a final de cuentas una historia como la de Armin Meiwes? Que bien que mal es una persona que vivió feliz, tenía todo, era rico incluso, ¿no? ¿Dónde quedan estos asesinos que no sufrieron ese maltrato? O incluso también está el caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que platicábamos también tras bambalinas, que pues realmente una infancia terrible como estos otros que hemos descrito, pues realmente no tuvo, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos justamente? Pues yo no sé Mala si suerte. Pregunta difícil. sí, pues ¿se acuerdan que les había dicho que entre un 40 y un 70 genética? Ah, ahí está. Voy a usar esa carta bajo la manga. Sí, claro. La puse en la meta desde el principio. No, bueno, al final de cuentas, insisto, estas fantasías se pueden tejer en la mente de cualquier persona y esa es la parte que tal vez nos asusta a muchos, ¿no? Y les insisto, si en cualquier momento a nosotros nos apagaran ciertas áreas del cerebro, nos estimularan otras áreas del cerebro, nos podrían hacer asesinos seriales, ¿no? Claro. Justamente en estas pruebas en laboratorio de neurociencia dicen, podemos hacer ratas asesinas, nada más díganos, nada más déjenos estimular cierta área e inhibir otra, ¿no? Podemos hacer gente asesina, claro, nada más Claro. déjenme lesionar ciertas áreas del cerebro y estimular otras, ¿no? Si esa estimulación o esa se puede dar, ¿no? A través de la genética o la simple formación, no sé, habría que ver cómo fue que se inició, si fue poco a poco, si paulatinamente, si gracias al Internet, ¿no? Tal vez Claro. este sujeto tuvo éxito gracias al Internet. Si el Internet tal vez hubiera sido muy difícil que encontrara, ¿no? A alguien que quisiera ser comido, ¿no? Sí, de acuerdo. Y lo que llama la atención no solo es el caso de él, sino el caso de la gente que quería ser mutilada o quería ser comida, que también habría que ver qué diagnósticos tenían cada uno, y ahí es donde se vuelve difícil, porque pues el manual de diagnósticos y trastornos mentales es bastante grande, ¿no? Y las áreas del cerebro que se pueden lesionar para que uno tenga errores de juicio, pues son muy amplias, ¿no? Digamos que toda esta parte, ¿no? Todo el frontal se puede Claro. lesionar. Cualquier lesión ahí puede causar errores de juicio, ¿no? Entonces, desconozco la historia, cómo él se inició y si fue de una forma paulatina, como esto que en algún momento hablábamos de las iniciaciones que se hacen para los cárteles o para los sicarios, ¿no? Si él se creó su propia iniciación en el canibalismo, ¿no? No lo sé. Sí, también eso explicaría mucho a los niños asesinos, ¿no? Asesinos seriales o no. El caso del niño en Chile, Amel, no sé si te acuerdas. Tú que eres la experta en historias de los asesinos. En Eh, casos. el orejón, ¿no? Un chavito orejón que la gente pensó que tenía que ver justamente con la forma de sus orejas, ¿no? Que es la causa. Acabaron operándolo y no siguió igual. No, Sí, pues sí. es una cosa muy rara porque, mira, este caso del niño chileno yo no lo conozco, pero está el caso súper conocidísimo de estos niños ingleses, ¿no? Unos pequeños de aproximadamente, no sé, 7, 8 años,
que torturaron a un pequeño de 2, 3 años, ¿no? Entonces, y realmente, por lo que después se investigó, los niños sí se estaban divirtiendo, sí lo disfrutaron, no tenían empatía, por supuesto, ¿no? Y mataron a este pequeño que secuestraron en un centro comercial, ¿no? Y bueno, hay otros casos de niños asesinos, y no estoy hablando de cuestiones de cárteles ni de nada de eso, o sea, realmente niños eh, pequeños que decidieron hacer esto por una razón ahora sí que inexplicable, como comentaba Alexis, ahí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si es una combinación del entorno, una situación de afuera, pero también hay una carga genética, una predisposición a esta situación a ser más violento, con mayor agresividad, etcétera, ¿no? Pero sí asombra muchísimo el caso de estos 2 niños ingleses que fueron realmente muy, muy sádicos y que disfrutaron de la tortura del pequeñito de 2 años. Y también ahí la cuestión de género, ¿no? Si bien sí hay asesinas seriales, son las menos, ¿no? Históricamente los hombres, y curiosamente en Estados Unidos se concentra muchísimo más el número. ¿Qué pasa ahí con el género e incluso la ubicación geográfica? Pues mira, yo creo que de la ubicación geográfica no estoy tan segura, pero más bien aquí Alexis nos va a platicar por esta cuestión, ¿por qué los asesinos seriales la mayoría son hombres? O sea, yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza, con las hormonas, con todo esto, que los hombres, digamos, tienen esta, bueno, Alexis me corregirá, pero esta predisposición más hacia la cuestión agresiva, Sí, la ¿no? violencia. Más que las mujeres, por eso las mujeres prácticamente no hay asesinas seriales, realmente. O sea, el caso más, bueno, los 2 casos conocidos es aquí en México, pues Juana Barraza, la mata viejitas, y en Estados Unidos el caso de Aileen Wuornos, ¿no? Que ella, siendo prostituta, se dedicó a matar a muchos de sus clientes. Entonces, pero son casos realmente extraños. Esto, por supuesto, que no quiere decir que no haya mujeres asesinas, por supuesto que sí, pero movidas más bien por otras razones que no son las que mueven al asesino serial ubicado con ese término, ¿no? Sino que más bien creo que hay muchas cosas de celos, de venganza, de obtener un beneficio económico. O de control o búsqueda de poder, ¿no? Pienso en los poquianchis, ¿no? Puede ser también. O sea, los poquianchis no es que mataran gente porque les diera cierto placer, era porque tenían que deshacerse de ellas, porque hay que hacer el negocio, porque sí, que siga avanzando. Exacto. Es que tú lo has dicho muy bien, Ernesto, es que en el caso de las poquianchis era un negocio, ¿no? Entonces no podían parar el negocio, y ellas, bueno, o mataban a las chicas. Y a los hijos. Y a los hijos, por supuesto, ¿no? Pero ellas no lo veían como una especie de gratificación sexual como lo conocemos mucho con los asesinos seriales gringos o ingleses, sino que más bien ellas lo veían por un beneficio económico, ¿no? Sí, que es algo que se repite con ciertos asesinos seriales en México, sobre todo, ¿no? O sea, la trata de personas está muy vinculada. Estaba leyendo que se considera o que se espera que en Ciudad Juárez haya un asesino serial que mata mujeres, ¿no? Que eso es lo que es uno de los caminos en la investigación, pero al final de cuentas no necesariamente es uno y no necesariamente es hombre, ¿no? O sea, puede acabar siendo un grupo, puede acabar siendo, o sea, las posibilidades son muchas, pero lo que más hay en México acaba siendo enfocado, si echamos un ojo a los listados de asesinos seriales en México, está enfocado mucho a la trata de personas y no pareciera que es tanto un deseo sexual personal, sino más bien es mantener el negocio. Pero es que yo creo que ahí no se podría considerar, de acuerdo con el término de Robert Redler y de los perfiladores. Exacto, de acuerdo. No se puede ubicar como asesino serial. Como asesino serial, sí. Tiene determinadas características, ¿no? Entonces, este tipo de asesinos no, o de asesinas no entraría en la categoría de asesino serial, sí, de acuerdo. Sino que más bien es simplemente homicidio por otras variantes, ¿no? Entonces ahí no se podría clasificar en ese sentido. Pero para todos
amigos que están escuchando el podcast y que a lo mejor no conocen mucho el caso de las Poquianchis, porque bueno, es un caso de mediados del siglo XX en México. Yo voy a hacer una pequeña sugerencia, que lean Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Que él recrea el caso de las Poquianchis, pero muy a su manera, muy a su estilo, y realmente llega un momento, te ríes enormemente. Bueno, creo que es un gran libro, Las Muertas, ¿no? Con un humor negro y ácido, pero sí recrea muchos pasajes de las Fukianchis, pero creo que lo llevó a la ficción de manera magistral. Sí. Es un libro realmente increíble, Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Oigan, y ya que Amelia abrió esta sección de recomendaciones, ¿qué más? Digo, ya que estamos inmersos aquí en los asesinos seriales, ¿qué podemos leer, qué podemos ver o qué podemos escuchar? ¿Qué nos recomiendan? Bueno, yo recomiendo para quienes están muy interesados en el tema, hay 3 libros que a mí me parecen verdaderamente básicos para todo fan de este tema, ¿no? Que uno es el de Robert Redler, que se llama Asesinos Seriales. Ajá. Es, digamos, como una edición nueva, revisada, de un libro que escribió hace mucho tiempo Robert Redler. Bueno, ya falleció, ¿no? El que fue el que acuñó el término de asesino serial, y que uno de los primeros en ocupar en la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, todo lo que son los perfiles, ¿no? Se llama Asesinos en Serie. Otro libro que también es básico, porque es con el compañero con el que inició todas estas investigaciones, Robert Redler, que es John Douglas, y que se llama precisamente Mindhunter, ¿no? Y por ahí anda circulando en internet, y me parece que lo venden en Gandhi, en libro electrónico, que se llama Dentro del Monstruo. Solamente está en versión electrónica, Dentro del Monstruo, y está escrito por Robert Redler, y ahí viene, aparte de muchos casos, también contiene unas entrevistas bastante largas y realmente escalofriantes que le hizo a Jeffrey Dahmer y a John Wayne Gacy. Y yo creo que esos son 2 libros así básicos. Y justo también para ver, pues ya mencionaste Mindhunter, el libro, pero la serie también, y ahí podrán ver algunos asesinos que hemos mencionado como Ed Kemper, BTK, ¿no? Entre otros. Está esa serie también, ahí la pueden checar. Sí, también, por ejemplo, de estos casos está también True Detective. True Detective, qué cosa, ¿eh? Sí, o sea, realmente hay en Netflix muchas series que realmente toman este tema y lo están haciendo muy bien, ¿eh? Okay. Estoy anotando. Y algo más profesional, más a fondo, Alexis, ¿se te ocurre algo que puedas recomendarnos? Pues yo les iba a recomendar más bien películas, ¿verdad? Yeah. Está bien, está bien. Yo quisiera abogar más desde el área como de la psicopatología y la neurología. Pues les recomiendo, es un bestseller, ¿no? De México, los libros de la doctora Feyo Ostrowski, ¿no? Lo recomiendo. Ella, y he tenido la oportunidad tanto de convivir con ella como con gente de su laboratorio, la verdad lo hacen de una manera muy profesional, y me gusta que al final de cuentas lo que ellas concluyen es que hay que apostar a la niñez, ¿no? Para evitar esto. Me gusta un poco la línea, o me gusta bastante la línea en la que van, y también la doctora ha tenido la oportunidad de entrevistar y estudiar los cerebros de varios asesinos y criminales mexicanos, entonces es interesante. Se llama La mente del asesino, el libro de la doctora, ¿no? Está muy relax, es chiquito, ¿no? Y de ahí ya podré, si quieren cosas más elaboradas, pueden ir siguiendo las líneas y referencias, investigaciones que ella da, ¿no? O artículos. Y en cine me gustaría recomendar
Joker ya lo dije, me parece que es la construcción del sociópata, ¿no? O sea, muy bien cómo justamente se va construyendo desde el hardware, del software y el uso que se le da, ¿no? Porque se vuelve como una inteligencia artificial el cerebro, va aprendiendo y entonces llega un punto en el cual quiebra, evidentemente, ese no es spoiler, pues se convierte en el Joker, no quería avisarle a nadie, ¿verdad? Le recomiendo también para ver psicosis infantil, ver Guten Tag Mamá o Uy, Buenas noches sí. Mamá. Se le recomiendo mucho para ver lo que es una psicosis infantil que no acaba muy bien, evidentemente, ¿no? Tenemos que hablar de Kevin, ¿no? También muy bueno en ese sentido. Y me parece que se llama Spider con Voldemort, recuérdenme el nombre del autor, digo, del actor, Del ¿no? actor. Se llama Ah, Spider, se me olvidó, sí. ¿no? Además de las que ya Mella nos pudo recomendar, como Natural Born Killers, también es una gran película. Eh, Ahí apenas en Netflix salió una película medianamente buena, pero que se trata sobre los detectives que investigan a Bonnie and Clyde, ¿no? Lo interesante son los actores principales, pero bueno, entonces más o menos sería lo que yo recomendaría, como en ese tono. Y sí, ir viendo que justamente un asesino o un delincuente se va construyendo, ¿no? No podemos saber que lo va a hacer o no al día uno. Eh, no existe ese nivel de especificidad al nivel de neurociencias, no estamos todavía al nivel Gattaca o Minority Report o este tipo de predisposiciones, ¿no? A decir, ya va por mal camino, ya de una vez quiebralo, ¿no? Eh, Cosas que se han visto, sí a tener cuidado, es el maltrato infantil y la deserción escolar tienen mucho que ver. Deserción escolar estoy hablando de la primaria, ¿eh? Los que ya llegaron a secundaria ya saltaron el charco, ahí, ¿no? Un poco, pero bueno, serían un poco las recomendaciones que les podría dar. En esto del canibalismo, ahorita que lo mencionabas, la de Voraz me parece muy buena en cómo se hace una iniciación al canibalismo, ¿no? Entonces, aparte de un vínculo ahí familiar bastante peculiar. Entonces, serían mis recomendaciones. Claro, otro libro que no puede faltar es el de A Sangre Fría, de Truman Truman Capote, Capote. Claro. por Ujú. supuesto. Entonces, es un libro que verdaderamente impactó a muchísima gente por todo el tratamiento como lo va narrando Truman Capote. Me parece que es un excelente libro, ¿no? Y por supuesto están los documentales de Columbine y, en fin, todos este tipo de documentales muy interesantes. Otro también de una serie de Netflix, bueno, que no es serie, sino más bien es un documental que es dos casos. Uno es el asesino de la escalera, que ahí se dio un seguimiento muy interesante, y que también está, por ejemplo, el de la entrevista directamente con Henry Lee Lucas, ¿no? Que se puede ver en Netflix, como verdaderamente yo me quedé asombrada porque entrevistan a Henry Lee Lucas, que él se atribuía cientos y cientos de asesinatos cuando en realidad creo que había cometido solamente dos, ¿no? Entonces también aquí está el caso, o sea, así como extraña que haya mujeres que le proponen matrimonio a los asesinos en la cárcel, ¿no? Está también la gente que se atribuye Claro. crímenes que no ha cometido, ¿no? Aquí el asunto que devela, por ejemplo, en el caso de Henry Lee Lucas, que era un personaje que tenía deficiencia, ¿no? En su capacidad mental y demás. Entonces fue literalmente moldeado por la policía para hacerlo confesar falsamente, ¿no? Entonces ahí se descubren todos los truquillos que déjenme decirles que los Rangers de Texas quedan pero como el jefe Gorgory de los Simpsons. Entonces, Claro. con unos errores garrafales,
le daban preguntas así de, porque tú mataste a fulana y hiciste esto y esto y esto, y el Henry Lucas decía, sí, o sea, él nada más asentía, ¿no? Entonces de repente ya los Rangers de Texas habían resuelto todos los asesinatos de quién sabe cuántos años ahí en ese estado del vecino país del norte, y ya, o sea, habían tomado a Henry Lee Lucas como el autor de hasta no sé, incluso de crímenes que habían ocurrido, creo que cuando Henry Lucas ni siquiera había nacido, cosas así, ¿no? Hasta el asesinato de Kennedy se lo metieron ahí, ¿no? Una locura, pero sí realmente está ese documental de este asesino. Bueno, también están las cintas de Ted Bundy, Ah, claro, ¿no? conseguibles. En Netflix. Y bueno, como les comentaba también el asesino de la escalera, que finalmente fue absuelto, ¿no? Y bueno, no recuerdo también si también estaba el caso de esta niña Anthony, ahorita estoy por acordarme, que era así como la mujer más odiada de todo Estados Unidos, ¿no? Esta chica Anthony que todo daba para decir que sí, que ella efectivamente había matado a su hija pequeña porque ella quería darse la Dolce Vita, como se tatuó en el cuerpo una vez que desapareció la niña, y finalmente salió absuelta y la declararon inocente. Y bueno, todo Estados Unidos ardió, ¿no? Ujú. Pues yo les puedo recomendar Barcelona 1912. Es un libro que habla sobre la vampiresa de Barcelona, Enriqueta Martí, una mujer pobre que compraba niños y los vendía, que robaba niños y los vendía, y que a final de cuentas los que se llegaba a quedar ella se los acaba comiendo por hambre, mataba. Es un libro bastante interesante. Y como película me gustaría recomendarles El Enfant de Gus Van Sant. No es necesariamente asesino serial, habla sobre Columbine, pero creo que hace un planteamiento muy padre sobre lo que hay alrededor de la situación, como los niños que sufren acoso en las escuelas y que terminan tomando acciones violentas en contra de sus compañeros, ¿no? Que habla efectivamente del asesinato de Columbine. Y bueno, es muy buena, es una película increíblemente lenta, tiene plano secuencia de 20 minutos, pero es bastante buena si tienes ganas de ver película lenta. Claro, Y también, los documentales, hay una película y hay otro documental sobre lo que pasó en el campamento de la isla de Utoya, Sí. Sí, también, ¿no? sí, sí, sí. Estuvo Muy, muy exhibida en la Cineteca, interesante. no tiene mucho, ¿no? Bueno, si consideramos antes de la pandemia, sí ya tiene mucho. Llevo muchos años encerrado. Bueno, hay dato interesante, también sean cautelosos con lo que vean, porque también existe lo que se llama trauma vicario, ¿no? O sea, lo que me impacta emocionalmente por lo que veo, ¿no? Te Claro. lo digo porque justo con este documental, película, ¿no? Un paciente salió con estrés postraumático de ella, ¿no? Entonces, bueno, y para no traumarlos con lo que ven, para traumarlos con lo que escuchan, también hay un podcast español muy bueno que se llama Negra y Criminal. Ahí también podrán encontrar algunas Claro. pues historias de estos asesinos de los que hemos venido hablando, ¿no? Claro, también está el canal del crimen que está en YouTube, ¿no? Y que es de Álvaro Matus, que tiene fervientes seguidores, y bueno, hace unas investigaciones realmente muy interesantes. A mí lo que me gusta mucho de este chico chileno, el canal del crimen, es porque hace una investigación y digamos, su guión está muy mesurado, o sea, no hay moralismos, no hay una parte, ya sabes, acusadora o con unos tintes amarillistas tremendos, no. Creo que logra un muy buen balance, que es interesante realmente y un gran trabajo de investigación. Entonces, también para quienes estén interesados, realmente es muy, muy serio su trabajo y me parece que lo hace de una manera muy inteligente.
Pues bueno, muchísimas gracias. Dejamos algunos temas en el tintero, pero podría ser para una segunda ocasión. Vamos a ver cómo resulta este nuevo experimento en la Cueva del Marqués. Muchísimas gracias, Alexis Solís, que nos acompañaste. Gracias por todos los comentarios. Amelia Suárez, encantadora como siempre. Muchísimas gracias. Silvia. Muchas gracias, Alexis, Ernesto, gracias a todos y gracias a todos por la espera, la larga espera, pero ya estamos de regreso aquí en la Cueva del Marqués y esperamos vernos y escucharnos muy, muy pronto.